Amados hermanos, muy buenos días. Qué bendición estar nuevamente reunidos, alabando, glorificando el santo nombre del Señor y dispuestos a escuchar su dulce voz. Siempre que tenemos la oportunidad de estar atentos a su palabra, estamos convencidos de que es el Señor el que nos habla y que nosotros, cuando tenemos el privilegio de predicar, sencillamente somos portavoces de un mensaje superior a nosotros mismos. De ahí también ese temor que nos embarga de no ir a decir cosas que sean solamente provenientes del pensamiento humano. Y de ahí también la importancia de orar, de clamar al Señor por los predicadores para que sean usados por el Espíritu Santo y que, como dijo Juan el Bautista, podamos tener en nuestro corazón ese deseo de menguar para que crezca el Señor, para que no sean nuestras palabras. Hoy por eso entonces, con el mismo temor y temblor, nos presentamos delante de la palabra para pedir su dirección al Espíritu Santo en un pasaje que puede ser muy conocido y que seguramente algunos de nosotros hemos leído o hemos escuchado alguna reflexión con respecto al Salmo 1. Este salmo, que tiene gran reconocimiento y que es utilizado para que nosotros tengamos esa reflexión de lo que significan los dos caminos por donde podemos transitar. En la vida nosotros encontramos muchos contrastes, ¿cierto? Siempre nos están hablando de arriba abajo, de ancho angosto, de largo y corto. Y también claramente nos está hablando la vida de lo que es el bien y el mal, de lo bueno y de lo malo. Y este Salmo 1 nos da esa posibilidad de mirar los contrastes que se dan cuando decidimos tomar el camino del bien o el camino del mal. Los dos están abiertos para nosotros y nuestro Señor Jesucristo nos habló de esos dos caminos y dijo: el uno es ancho, espacioso, el otro es angosto. El uno tiene todas las libertades, el otro tiene un poco más de conflicto, de dificultades. Y nos advirtió por cuál debíamos nosotros transitar. Pues este salmo, el Salmo 1, nos da la posibilidad también de meditar un poco sobre cómo llegamos a transitar por esos caminos. En ocasiones se nos es muy fácil tomar el ancho, el espacioso. Y también, pues cuando se nos presenta el camino angosto, pues se nos ha dado una advertencia de los obstáculos que podemos encontrar al tomar ese camino. De ahí que algunos prefieran irse por el ancho y espacioso. Pero aquí se nos habla de una progresión que se da para que finalmente lleguemos a tomar ese camino. No es tan inmediato. A veces nosotros pensamos, ya, estoy a la mitad del camino. Pero para poder estar a la mitad del camino se tuvieron que dar unos pasos. De ahí que un libro muy famoso y muy antiguo, El Progreso del Peregrino, nos hace pensar en cómo nosotros vamos en la vida tomando diferentes pasos para llegar ya sea al buen camino o al malo. No es algo abrupto, no es irrumpir de un momento a otro, sino que hay una progresión. Y de esa progresión entonces queremos hoy nosotros aprender con respecto a lo que dice la palabra. Me voy a permitir entonces leer todo el Salmo 1, un salmo muy cortito de 6 versículos, y para beneficio de todos lo haré en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad de reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, por el libro de los Salmos, un lenguaje realmente poético, magistral, muy hermoso, pero que igual trae para nosotros una guía, una luz, una dirección que a través de tu Espíritu Santo nos orienta, nos encamina. Y qué importante poder reconocer que en estos dos caminos está nuestra vida también delante, pendiente de qué es lo que vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar. Guíanos, Señor, para poder tomar la verdadera decisión que nos lleva a la vida, que nos lleva por el camino del bien, que aparta nuestro corazón del camino del mal. Que tu guía y dirección esté con nosotros y que tu Espíritu Santo nos lleve a comprender este mensaje para tomar acciones, para cambiar nuestra vida y para actuar. Que no seamos solo oidores, sino verdaderamente hacedores. Es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, lo que encontramos entonces aquí en el Salmo 1, como decía, es todo el tiempo un contraste entre los buenos y los malos. Entre dos caminos que están aquí muy bien definidos. Al final nos dice, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y en esto entonces camino, senda son sinónimos de lo que significa un estilo, una decisión de vida. Camino entonces no es solamente una vereda, una vía, una carretera, una autopista. También nosotros ahí podemos reconocer una forma de vivir, una manera de comportarse. Pero ¿cómo llegamos nosotros entonces hasta este punto en el que la comparación es tan radicalmente distinta? Un camino es de Jehová y orientado por él, y el otro es de los malos, castigado y también de alguna manera sentenciado a muerte por parte de Dios. Es la senda de los malos la que perecerá. Y la otra, entonces, el camino es el que pone el Señor para sus hijos, prosperará. Entonces, diametralmente son muy distintos los dos caminos, pero también el final, el resultado es diferente. ¿En dónde empieza? Empieza en una bienaventuranza. Comienza con un reconocimiento de virtud, de algo que debe alegrar, que debe mantener feliz a alguien. En esa decisión de poder tomar el mejor camino, entonces está anticipadamente reconocido una virtud, una bendición. Está anticipadamente una alegría desbordante y, como dice la palabra bienaventurado y en su significado, una doble alegría. Entonces no es cualquier clase de alegría. Una bienaventuranza es una alegría que es extra, es mayor. Y la bienaventuranza entonces empieza reconociendo a una persona que hace algo que se espera le dé a la final un resultado positivo a su vida. ¿Y qué es? Pues bienaventurado quien no anduvo en consejo de malos. Bueno, nosotros sabemos que el consejo puede ser bien importante para la vida, ¿cierto? El tomar una mala decisión normalmente puede venir acompañada de una mala orientación. De ahí que nosotros estamos pensando siempre en rodearnos de personas que nos aporten algo muy valioso. De ahí que, por ejemplo, hemos advertido muchas veces que en la internet hay mucha información, pero que no toda es tan buena, que no toda puede ser realmente beneficiosa para nuestras vidas. Así que debemos sopesar y analizar muy bien la fuente, de dónde proviene ese mensaje.
Hemos advertido, por ejemplo, para muchas personas que Wikipedia es una fuente de consultas que fácilmente puede ser manipulada por las personas porque no está cerrada, sino que está abierta a modificaciones, de tal manera que se han dado casos en los que la gente escribe cualquier barbaridad y alguien entra a consultar y no se da cuenta que se ha modificado el contenido ni quién es el que lo modificó y puede creer que eso que está ahí es una realidad. Pero a veces han sido hasta bromas que se han llevado a cabo para molestar, para divertirse, y hay personas que se han creído esa información. ¿Por qué? Porque la fuente como tal permite que otros vengan, accedan y hagan cambios en el contenido. Por ejemplo, como profesor yo siempre les advertí a mis estudiantes, jamás vayan a utilizar una fuente como Wikipedia. Y bueno, hay otras que ya de por sí, por su título, deberían advertirnos que no son una fuente muy confiable. En internet, por ejemplo, hay una página que se llama El Rincón del Vago. Calculen ustedes los grandes aportes que nos puede dar El Rincón del Vago. Dicen que tiene una información verídica, pero el mismo título nos debería hacer pensar que no es lo mejor para nuestras vidas. Sin embargo, el consejo que buscamos sí es fundamental, sí es valioso, de ahí que debamos nosotros prestar atención a quién lo está dando, es decir, y en dónde lo estamos buscando, ¿cierto? Hay fuentes que pueden ser muy valiosas, muy confiables. Hay personas que nos hablan con su corazón abierto y nos dicen, miren, yo cometí estos y estos errores. Y a veces nosotros pensamos rápidamente, uy, no, esta persona cometió muchos errores, así que no es una fuente confiable. Pues la verdad es que de los errores también podemos aprender mucho. Alguien dijo en una ocasión, no es que haya cometido tantos errores que me hagan pensar que estoy mal, es que he aprendido nuevas formas de hacer las cosas bien. Eso puede ser una buena oportunidad de aprender, ¿cierto? A partir de los errores. Y pensar, esto me ayudó para ahora hacer las cosas bien. Pero no podemos nosotros desautorizar solamente a alguien por sus errores. Si esta persona nos está diciendo, de ellos yo aprendí, pues ahí hay una fuente de aprendizaje también. El consejo de alguien que puede decir, por mi experiencia, ya pasé por ahí, no vayas a cometer el mismo error que yo cometí. Entonces esto nos hace realmente ponerle un valor especial aún a las malas experiencias de otros. Pero también podemos aprender de los que han tenido muy buenas experiencias, ¿cierto? De personas que se han conducido apropiadamente, que han aplicado los preceptos bíblicos y que han dado grandes resultados. Así que no podemos desechar a los unos y a los otros. Lo que debemos es aprender del buen consejo, del consejo de alguien que está buscando la guía, la dirección de Dios, del consejo de alguien que ha aprendido en su caminar con Cristo aún de sus propios errores. No así el consejo de los malos, porque claramente estas personas normalmente hacen pensar que el camino malo es el apropiado. Así es como nosotros entendemos en ocasiones esos consejos que hacen pensar a la gente en cómo vulnerar, cómo hacer pasar por un ladito de la ley a alguien que debería conducirse siempre de acuerdo a la ley. Y aquí me acordé un mensaje que apareció en las redes sociales, sobre todo en estos años en los que han prosperado algunas de estas restricciones para la movilidad dentro de las mismas ciudades. Estas limitantes que hacen que pensemos en lo que muchas veces es nuestro afán, nuestra angustia por llegar de un lugar a otro y que nos limitan. ¿Cómo así que 50 kilómetros por hora? Qué molesto que es ir tan despacio. Pero si lo pensamos de la manera apropiada, qué bendición que es poder ir a una velocidad tan moderada que nos permita aún en un accidente tener la posibilidad de frenar, ¿cierto? Aún en un momento de emergencia
tener la distancia apropiada para que se detenga el vehículo. Pero no es así, y entonces las normativas vienen acompañadas también de la fiscalización, ¿cierto? Estos radares de velocidad que hay en algunos lugares para medir la velocidad de quienes están utilizando los vehículos. Cuando aparecieron las primeras generaciones de cámaras de detección de velocidad, algunas personas dijeron: ya tengo la solución para que no me detecte, poner a funcionar el limpiabrisas. Un poco traído de los cabellos, ¿verdad? Pero eso fue lo que se escuchó como consejo. Cuando vayan pasando por lugares donde hay una advertencia de radares de fotodetección o lo que han llamado fotomultas, entonces ponga a funcionar los limpiabrisas aunque no esté lloviendo, y verá que el aparato no va a poder tomar la velocidad del vehículo, se va a distraer en la velocidad del limpiabrisas y entonces se va a salvar. Consejo de malos. No te están diciendo: acude con mucha responsabilidad a las vías y toma los límites de velocidad como deben ser, sino te están diciendo cómo vulnerarlos. Cuidado con el consejo de los malos, porque normalmente está buscando la forma de esquivar el precepto, la ordenanza, el mandamiento. Otro de esos mensajes que nos han dado, como se dice, vueltas en la cabeza, es cuando alguien justifica el robo diciendo: es que robar a los ricos no es robar. Y entonces algunas personas en estos últimos años, con las situaciones de convulsión social, han creído que eso es una realidad, que estas grandes cadenas de supermercados ganan mucho, y entonces empiezan a aparecer en los tumultos personas que roban creyendo que le están quitando a un gigante y que no se va a dar cuenta, pero no va a cambiar el hecho de que participaste en un robo. Así que engañarnos a nosotros mismos tampoco funciona, porque la conciencia que el Señor nos ha dado nos hace pensar: este consejo no es de bien, es consejo de malos. Y a ese camino nosotros no debemos llegar, porque después de escuchar el consejo de malos, hay un segundo paso. Nos dice: estuvo en camino de pecadores. Ven que primero solo se escucha el consejo, pero después como que uno se queda ahí. Estuvo, entonces, es un verbo progresivo también que nos hace pensar: escuché el consejo y ahora voy transitando por ahí por donde me dijeron. Me dijeron que debía quedarme con esta enseñanza, porque esta enseñanza me iba a hacer vulnerar algún precepto. Y eso para nosotros entonces puede ser realmente riesgoso, cuando no solamente estamos escuchando el consejo, sino que permanecemos en ese camino, nos quedamos ahí. Está permitido caer, pero lo que no está permitido es quedarse ahí. Tú te puedes golpear la cabeza con un elemento que está a mediana altura, pero lo que no debes es quedarte golpeándote ahí una y otra vez. Es posible caer, y en el camino del Señor tenemos siempre la oportunidad de levantarnos, pero quedarnos con el consejo de malos y estar en el camino de los pecadores es no aprender hasta de los errores cometidos. Entonces necesitamos reconocer que aquí hay un segundo paso que ya nos empieza a llevar no solamente por el consejo del malo, sino a ir por ese camino. Es bienaventurado aquel que no está en el camino de los pecadores. Puede ser que se haya equivocado, haya fallado y haya pecado, pero no se mantiene en ese caminar. No está ahí metido transitando, no está practicando el pecado. Alguna oportunidad tuvimos nosotros de poner en práctica un mal consejo. Puede ser que hasta nos dejamos llenar la cabeza de ideas equivocadas, pero permanecer y quedarnos ahí, ya eso es otro tema. Así que hoy estamos viendo cómo la progresión nos lleva no solo a escuchar el consejo de malos, sino a caminar, transitar ya por esa forma de vida que nos han dicho
supuestamente es la apropiada. Pero la progresión nos lleva no solamente a escuchar, a caminar, sino, dice la tercera parte del primer versículo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué es sentarse? Bueno, muchas veces cuando alguien nos pide que tomemos un asiento, ¿cierto? Cuando llegamos a un lugar, a una visita, y nos dicen, siéntese, hay otra forma de decirlo, nos dicen, póngase cómodo. ¿No es verdad? Para quienes hemos tenido que hacer las largas filas de toda esta época post-pandemia, cuando hay que tomar tanto tiempo a veces para algunas de las diligencias que antes eran muy rápidas, pero que ahora, como tienen aforos las oficinas, pues tenemos que hacer fila. Y hay que decir que hay unas filas que cansan mucho. ¿Y cómo descansamos después de estar en una fila? Nos sentamos. Pues lo que dice este texto es, cuidado con la progresión del mal que nos hace escuchar el consejo, caminar sobre él y quedarnos cómodamente sentados en él. La advertencia es clara. Llegar a quedarnos cómodas es hacer parte de ese grupo que ya no es solamente malo, pecador, sino además escarnecedor. El escarnecedor entonces es el que está tan feliz con lo que hace que se goza de que otros también lo hagan. No es solamente el pecador que está haciendo algo malo, sino que está gozoso de atraer a otros a que hagan las mismas cosas malas que él. Y eso es entonces como la cúspide del caminar errado, del camino equivocado. Porque no solamente escuchamos, caminamos, sino nos sentamos. Si nos damos cuenta, entonces este texto nos está advirtiendo claramente que no es solamente una situación esporádica. Puede ser que hemos escuchado en algún momento un mal consejo, pero sí está ahí de ahí en adelante nuestra responsabilidad si lo vamos a poner en práctica y si al final nos vamos a quedar tan cómodamente sentados en ese estilo de vida, en esa forma de vivir. Por el contrario, entonces, lo que debemos nosotros hacer es rechazar ese mal consejo, rechazar ese mal caminar y no quedarnos cómodamente sentados practicándolo. Más bien, en la ley de Jehová debe estar nuestra delicia. En su ley meditar de día y de noche. Este resultado es bien diferente, porque si bien al final el resultado de el que ha dado mal consejo es un pecador y es un escarnecedor, es una senda que perecerá, al contrario, para aquellos que se deleitan en la ley de Jehová y meditan en ella de día y de noche, versículo 3 dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos claramente en esta comparación y en este contraste lo que los buenos van a tener como resultado, lo que los malos van a tener como resultado. El tomar el buen camino, el tomar el buen consejo, nos va a llevar a una senda de prosperidad, de fruto abundante, fruto en el momento apropiado, de resultados que puedan ser agradables al Señor. El camino que conduce a la justicia está tal vez empedrado, tiene dificultades, pero a la final tiene una recompensa eterna, una recompensa gloriosa. No nos cansemos de hacer el bien, como dice la Escritura, y mantengamos en nuestro corazón claramente el deseo de meditar en la ley del Señor, de día y de noche, de dar honra y gloria a Él, de saber que si hemos caído podemos levantarnos. Eso no significa que ya nos quedamos ahí en el camino del mal. Eso significa que tuvimos una oportunidad de aprender.
Lo que está mal es quedarnos con ese mal consejo, seguir transitando en él y después sentarnos cómodamente a vivir en contra de lo que el Señor nos ha enseñado. Ánimo, amada iglesia. Ánimo, amados hermanos. Tenemos la promesa de una prosperidad y de una bendición abundante, del fruto que viene de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aprendamos entonces aún de los errores de otros. Cuando abrimos nuestro corazón y compartimos con otros nuestros propios errores y nuestras caídas, ahí también hay una oportunidad de aprender y hay un consejo que puede bendecir a otros. Aprendamos también de todo lo que la palabra del Señor nos dice, porque aquí sí que está el consejo que trae bendición a nuestras vidas, el consejo que nos va a llevar por el camino de bien. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de meditar en tu palabra y por este maravilloso mensaje que nos transporta a un lugar maravilloso donde podemos ver nuestra vida como un frondoso árbol al lado de las aguas, dando fruto, trayendo bendición a otros, recibiendo especialmente tu bendición, tu nutrición, tu palabra que corre como ríos de agua viva en nuestro ser. Gracias, Señor, por este mensaje, porque nos hace afirmarnos en el poder de tu palabra y en el resultado de tomar el camino estrecho. Ese otro puede llevarnos ampliamente a la perdición. Aún pareciera ser como muy bueno ese caminar, pero realmente no lleva a nada bueno. Pero el camino que tú has planteado para tu pueblo nos lleva a la vida, y por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nosotros podemos transitar en él. Toda honra y toda gloria son para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.